Hoy vamos a explorar Admiralty en Hong Kong. A simple vista es lo que uno espera. Rascacielos de cristal, trajes caros, una sensación de eficiencia casi futurista. Pero las fuentes que tenemos delante cuentan una historia, bueno, completamente distinta. Una que está enterrada justo bajo el asfalto. Es que esa es la clave. Admiralty no es tanto un lugar como un campo de batalla de ideas, un ciclo constante de demolición y reconstrucción donde en cada fase se ha tomado una decisión muy consciente sobre qué merece ser salvado y qué debe desaparecer para siempre. Y esa tensión empieza con el propio nombre. Me ha parecido fascinante. En inglés, Admiralty, del almirantazgo británico, un nombre que evoca poder colonial, barcos de guerra. Claro, Pero en chino es Kamchung, que significa campana dorada. exacto. Por una campana que usaban en los antiguos cuarteles militares para dar la alarma. Un sonido que marcaba un límite, un aviso. Y en cierto modo, esa campana simbólica sigue sonando hoy. Cada historia que vamos a contar es una especie de alarma sobre las decisiones que forjan una ciudad. Pues esa es nuestra misión. Vamos a usar estas fuentes para desenterrar 5 de esas historias que definen el alma de Admiralty. Y no son solo historias de urbanismo, son relatos sobre árboles millonarios, fantasmas de guerra y parques que cambiaron por completo su propósito. Seguiremos ese rastro. Empezaremos viendo cómo una frontera militar infranqueable se convirtió en un centro comercial de lujo. Luego, la increíble historia de un pacto para salvar un árbol que costó una fortuna. De ahí, saltaremos a los secretos oscuros que esconde el edificio del máximo tribunal de justicia. Exploraremos la memoria que fue sacrificada en nombre de la eficiencia del metro. Y terminaremos en un parque diseñado para la calma que se convirtió en el epicentro de la mayor protesta de la historia de la ciudad. De acuerdo, pues vamos a ello. La primera transformación es casi de ciencia ficción. Las fuentes describen el Admiralty de antes de los años 70 como una tierra de nadie. Un espacio militar cerrado, con alambres de espino y maleza en pleno centro de Hong Kong. Cuesta hasta imaginarlo. Era una isla, sí, un enclave del ejército británico aislado del resto de la ciudad. Pero a mediados de los 70, el distrito financiero de al lado, Central, estaba completamente saturado, no cabía un alfiler, y el gobierno vio en esos terrenos militares una oportunidad de oro. Y aquí hay un detalle contado por uno de los arquitectos del proyecto, Lin He-Ki, que lo explica todo. La clave de la transformación fue que, al ser terreno militar, no había un tejido social, Claro, no había vecinos que realojar. ni pequeños negocios que compensar, ni calles con historia que respetar, nada. Era un lienzo en blanco. Exacto. Un lienzo en blanco que permitió una operación de urbanismo a una velocidad y eficiencia brutales. En apenas 30 años levantaron edificios gubernamentales, subastaron las parcelas más caras de la ciudad y, sobre todo, llevaron el metro. El metro lo cambió todo, ¿no? De repente un lugar que era una barrera, un muro, se convierte en el nudo de comunicaciones más importante de Hong Kong. El más importante, porque la línea Zhuang Wan terminaba justo ahí. Claro. Convirtieron un callejón sin salida en el corazón de la red. Y esto revela el principio rector del urbanismo de Hong Kong, la función por encima de todo. La eficiencia es la prioridad absoluta. Y si para ello hay que borrar el pasado, se borra. Se borra. Para quien visite la zona y quiera sentir ese contraste tan bestia, las fuentes proponen 2 paseos muy reveladores. El primero es por Kennedy Road. Sí, es una calle que todavía conserva parte de la arquitectura colonial y una vegetación muy densa. Caminar por allí es como asomarse al pasado. Se puede casi sentir la atmósfera tranquila de los antiguos cuarteles, y al levantar la vista y ver los rascacielos. El choque es tremendo. Tremendo. Y el otro es el paseo marítimo, el Central and Western District Promenade. Desde ahí se ve perfectamente cómo la antigua base naval ha desaparecido bajo terreno ganado al mar, autovías y edificios imponentes. Es ver el poder desplazándose en tiempo real. Totalmente. Pasamos de una historia de eficiencia casi despiadada a una que parece desafiar por completo esa lógica. Hablamos de la construcción de Pacific Place, ese gigante que mencionábamos. Vale. El proyecto era una locura de ingeniería. El terreno tenía un desnivel de 5 pisos. Tuvieron que hacer excavaciones subterráneas masivas y construir unos muros de contención que, según las fuentes, fueron un reto extraordinario. Y en medio de todo ese caos de excavadoras y hormigón, había un árbol. Y no un árbol cualquiera,
un baniano centenario, un Ficus microcarpa con casi 140 años de vida y una copa de 30 metros de diámetro. Un superviviente silencioso. Y aquí viene lo alucinante. Cualquiera pensaría que en pleno boom inmobiliario con millones en juego, el árbol tenía los días contados. Claro. Pero no, para nada. Y la razón es fascinante. No fue una cuestión de ecologismo o de buena voluntad. Fue una cuestión de derecho. ¿Cómo? El contrato de venta del terreno, una de las fuentes lo cita explícitamente, obligaba a la constructora a conservar el árbol. No se podía mover. Era una cláusula innegociable. O sea que un trozo de papel fue más fuerte que la excavadora más grande de Hong Kong. Pues sí, Menuda historia. totalmente. Y en lugar de buscar algún resquicio legal, la constructora cumplió el contrato a rajatabla. Se gastaron, la cifra exacta es de $23.889.227 de Hong Kong. Más de 24 millones. Es una barbaridad. ¿En qué se gastaron todo ese dinero? En construir la que seguramente sea la maceta más cara del mundo, Una maceta. básicamente. Una estructura subterránea de 18 metros de largo y 10 de profundidad para proteger el sistema de raíces. Y luego, literalmente, excavaron el centro comercial por debajo de esa estructura. ¡Qué fuerte! Fue un récord mundial en coste de conservación de un árbol. Para dar una idea, en aquella época equivalía a unos 3 millones de dólares americanos. Una fortuna para salvar una sola vida vegetal. Esto ya nos da una pista sobre el tema central del que hablábamos, sobre qué es negociable y qué no en una ciudad como esta. El pasado militar se podía borrar, pero un contrato era sagrado. Es una reconciliación carísima, como lo define una de las fuentes, entre el desarrollo y la ecología, pero mediada por la ley. Demuestra que incluso en la cumbre del capitalismo, las obligaciones contractuales están por encima del beneficio inmediato. La conservación aquí no es un acto moral. Es una obligación económica y legal. Exacto. Y lo mejor es que se puede visitar. La joya oculta es el Jardín del Baniano, o Wrong Garden, dentro de Pacific Place. Es un pequeño oasis donde una puede pararse bajo el árbol y pensar en eso, en cómo la velocidad del capital y el tiempo lento de la naturaleza conviven en el mismo punto, uno encima del otro. Es fascinante cómo la fuerza de un contrato protegió algo vivo. Pero ¿qué pasa cuando el símbolo de la ley, un edificio entero, se convierte en un escenario de muerte y tiranía? Eso nos lleva directos a las puertas del edificio del Tribunal de Apelación Final. Un edificio imponente, de estilo neoclásico, construido en 1912, con su estatua de la justicia, con la balanza y los ojos vendados en el tejado, el símbolo máximo de la imparcialidad y el Estado de Derecho. Pero tiene un pasado muy oscuro. Un pasado que hiela la sangre. Durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1945, la temida policía militar japonesa, la Kempeitai, requisó el edificio y lo convirtió en su cuartel general. Es terrible. El lugar que representa la justicia se transforma en el centro de operaciones de la brutalidad y la tortura. Es la profanación de un símbolo en su máxima expresión. Un edificio, al final, es solo piedra. No se puede defender a sí mismo. Cierto, y eso demuestra la fragilidad de los símbolos. Pero lo verdaderamente significativo aquí es lo que pasó después de la guerra. En agosto de 1945, en cuanto los japoneses se rindieron, el edificio se usó brevemente como sede del gobierno provisional y casi de inmediato recuperó su función como Tribunal Supremo. La restauración fue rapidísima. Rapidísima. ¿Y por qué tanta prisa en devolverle su función? Porque para Hong Kong, el Estado de Derecho, de herencia británica, no es solo un concepto legal abstracto, es la base de su identidad y de su éxito como centro financiero global. Claro. Restaurar el edificio era restaurar la confianza del mundo entero. Demostraba una resiliencia institucional enorme, una fe colectiva en que la ley, pese a todo, prevalecería. Para quien visite la zona, la experiencia de pararse frente al edificio cambia por completo conociendo esta historia. Mirar la Estatua de la Justicia y pensar que durante 4 años presidió un cuartel del terror es muy potente. Y para tener una visión más completa, las fuentes sugieren un segundo lugar. El Asia Society Hong Kong Center está muy cerca, en lo que eran los antiguos polvorines de los cuarteles. Visitar ambos lugares en el mismo día permite comparar las dos caras del poder colonial, la judicial y la militar, y reflexionar sobre cómo ambos espacios se han reconvertido hoy. Se han reconvertido en centros culturales y públicos. Exacto. Hemos hablado de la resiliencia de un símbolo, de cómo se restauró.
Pero ¿qué pasa cuando lo que está en juego no es un símbolo, sino la memoria física, los cimientos literales de la ciudad? Ahí la historia es muy diferente. Y nos lleva bajo tierra, a la estación de metro de Admiralty. Como decíamos, es un nudo vital de la red. La ampliación de la estación para acoger una nueva línea fue un proyecto prioritario para la ciudad. Pero durante las excavaciones bajo un parque, Harcourt Garden, encontraron algo inesperado. ¿Qué encontraron? Los restos de un dique marítimo del siglo XIX y de la batería Wellington, una de las primeras fortificaciones de la colonia británica. Vaya. Eran literalmente los restos arqueológicos del nacimiento del Hong Kong moderno, la prueba física de su origen. Y me imagino que aquí surge el dilema. ¿Qué hacer? Un dilema que, según algunos grupos de conservación citados en las fuentes, no fue muy transparente. Acusaron a la empresa de metro MTR y a la Oficina de Antigüedades de no hacer público el hallazgo de inmediato, precisamente para evitar presiones y no tener que parar las obras. Pero eso suena terriblemente cortoplacista, ¿no? Una ciudad que borra su propio mapa de nacimiento no corre el riesgo de perder el rumbo. Es una pregunta muy pertinente. La versión oficial fue que los restos estaban muy fragmentados y que conservarlos in situ era inviable. ¿Por razones de seguridad? Por razones de seguridad y por el calendario de la obra, ¿sí? La decisión final fue documentarlos con fotos y planos y seguir adelante. O sea, sacrificarlos. Sí, El metro, el símbolo de la eficiencia y el progreso, se comió literalmente la memoria de la ciudad. es una verdad incómoda sobre la jerarquía de valores en Hong Kong. Cuando la eficiencia de una infraestructura crítica choca con la memoria material, la memoria tiene todas las de perder. El pragmatismo gana la batalla. Así es. Y la joya oculta aquí es más bien un ejercicio de imaginación. La propuesta es pasear por el moderno Harcourt Garden y ser consciente de que, bajo tus pies, duermen los restos de las primeras defensas de la ciudad. Es un lugar que te obliga a preguntarte si documentar es lo mismo que conservar. Es un final un poco amargo para esa historia. Pasamos de la memoria enterrada a la creación de una memoria completamente nueva, viva y a cielo abierto. Y eso nos lleva a nuestra última historia, el parque que cambió de guión. Exacto. Nos movemos al complejo Tamar, el actual centro administrativo de Hong Kong, con la sede del gobierno y el Consejo Legislativo. Parte de este complejo es el Parque Tamar, un espacio verde de 17.000 metros cuadrados frente al mar. El concepto de los arquitectos era verde perpetuo. ¿Qué significa eso? Pues, la idea era crear un espacio abierto, amable, una especie de pulmón verde, que sirviera de amortiguador entre los ciudadanos y los edificios del poder. Un lugar diseñado para la armonía y la calma. Justo. Pero claro, el significado de un espacio público no lo deciden los planos de un arquitecto. Sino la gente que lo usa. Y en 2014, la gente lo usó de una forma que nadie había previsto. Este parque y las avenidas que los rodean se convirtieron en el epicentro del movimiento de los paraguas. Durante 79 días, el corazón del poder se transformó en el escenario de la mayor desobediencia civil de la historia de la ciudad. Las fuentes describen una transformación total del paisaje urbano. Las autopistas, como Harcourt Road, se convirtieron en campamentos llenos de tiendas de campaña, barricadas improvisadas y un mar de paraguas de colores con lemas como «Quiero sufragio universal real». Se creó una especie de comunidad utópica. Las descripciones hablan de gente organizándose para dejar pasar ambulancias, creando zonas de estudio con lámparas y generadores, compartiendo comida. Pero a la vez, había un contraste brutal, ¿En qué sentido? en que ese ambiente de comunidad y debate político convivía con la tensión. Las fuentes relatan cómo el aire olía a los restos de los gases lacrimógenos. Una de ellas menciona un día concreto en que la policía lanzó 87 botes. ¡Qué barbaridad! Las máscaras de gas y el film transparente para protegerse la piel se convirtieron en parte del atuendo diario. Y el paraguas, un objeto para protegerse de la lluvia, se resignificó como un escudo para protegerse del gas pimienta. Se convirtió en un símbolo de resistencia reconocido mundialmente. Exacto. Así que un parque diseñado para la calma se convirtió en el escenario de la confrontación. Y esa memoria ha quedado impregnada en el lugar. Cualquiera que paseara por allí antes y después de 2014 nota que el espacio ya no significa lo mismo. La hierba es la misma, pero el suelo pisa diferente. Tal cual. La recomendación aquí es simplemente caminar por el Parque Tamar y Tim May Avenue, sentir cómo ese espacio, aparentemente tranquilo, está cargado de una memoria social potentísima. Es el mejor ejemplo de la brecha que puede haber entre la intención de un diseño y la práctica real de la gente. Es increíble cómo estas 5 historias, juntas, pintan un retrato tan complejo de un solo barrio.
Tenemos el pragmatismo extremo, que borra la historia militar y arqueológica, Mm, pero también la fuerza de un contrato legal capaz de salvar un árbol, y una fe colectiva en la ley, que rescata un edificio de su pasado más oscuro. Y finalmente, un espacio cívico que nace donde no estaba previsto. La gran reflexión que se extrae de todo esto es que el desarrollo de Admiralty es una historia de elecciones, de sacrificar unas cosas para construir otras. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué considera una ciudad como Hong Kong verdaderamente innegociable? La campana de Kam Chung ya nos suena físicamente, pero estas historias actúan como una nueva alarma simbólica, recordándonos constantemente el precio de las decisiones que se toman. Y ese es el kit de la cuestión. Porque quizá el verdadero valor de una ciudad no se mide por la altura de sus rascacielos, sino por la solidez de sus compromisos. El compromiso con la naturaleza, con la ley, con su propia memoria y con la libertad de su gente. Y Admiralty, como epicentro del poder, va a seguir siendo, inevitablemente, el lugar donde todos esos compromisos se pongan a prueba.